Creo que muchos saben que quizá mi autor preferido es Dietrich Bonhoeffer, y el libro que tomé de él fue Vida en Comunidad. Un libro pequeñito, pero es un libro muy sustancioso y tiene unos elementos muy importantes para la convivencia en este tipo de grupos, porque este tipo de grupos es distinto a una iglesia, es distinto a una familia, es distinto a un colegio, por ejemplo. Se parece, sí, a los grupos que nosotros logramos conformar cuando estamos estudiando una carrera y a nivel universitario. Pero aquí también hay otro elemento que incide mucho, porque como los programas que tenemos giran alrededor de la teología, entonces esto está relacionado también con la espiritualidad. Y eso a veces torna o hace como mella que somos muy sensibles con estos temas. Y a veces idealizamos mucho la comunidad cristiana y nos olvidamos que, aparte de ser una comunidad cristiana, también somos una comunidad de seres humanos, comunes y corrientes, y que a nosotros nos pasa todo lo que le pasa a cualquier persona en el mundo. Tenemos problemas, nos enfermamos, sufrimos, nos enojamos, nos distanciamos, nos dividimos, polemizamos. Todo eso ocurre también aquí. Cuando yo vine a estudiar acá, el rector que estaba en ese momento, el doctor Huelve, me dijo: no vaya a pensar que esto es el cielo. Y yo después le decía: pero tampoco será el infierno, pues. Él se sonrió y me dijo: sí, pero no es el cielo, no es el cielo. Y a veces nosotros idealizamos la iglesia y idealizamos grupos como estos porque tenemos pues un punto de partida que es la fe, y consideramos que en ese nivel pues todo va a funcionar bien. El pastor Medina, el profesor Ramón Medina, nos enseñó un curso, yo tuve con él un curso llamado Ministerio Pastoral. Y algo que él siempre insistió es: en el ministerio hagan amigos, tengan amigos, cultiven amistades, porque uno solo no le va tan bien como cuando uno está con otros. Va a pelear y va a discutir con los amigos, pero va a estar acompañado. Eso me sirvió mucho, y por eso cuando hablamos del tema de la comunión, y que se está enfatizando a partir del término griego de la comunión, nos estamos refiriendo a participar, a unirse, a participar de algo que tenemos en común, a ser socios y a tener comunión. Pero la comunión no es algo que se da de una vez y para siempre. Desde el punto de vista teológico, la comunión es algo que produce el Espíritu de Dios en la vida de la iglesia, pero la iglesia tiene la responsabilidad de edificar, construir, cuidar, velar, guardar esa unidad que el Espíritu ha dado. Entonces es como cuando nos entregan algo nuevo, como algún equipo de oficina, pero nosotros tenemos que cuidar, tenemos que saberlo utilizar, tenemos que saber conducir un vehículo, tenemos que saber conducir una máquina, lo que nos pongan en nuestras manos no es un producto que va a funcionar por sí solo. Siempre va a requerir de nuestra destreza para poder desarrollar alguna tarea. La comunión, entonces, es algo que nosotros debemos construir de manera permanente. Porque la comunión se puede dañar en algunos momentos, pero la comunión se puede construir todo el tiempo. Todo el tiempo. Algunas ideas las he tomado precisamente de Dietrich Bonhoeffer en ese libro, otras son ya tomadas digamos, de la experiencia. Pero yo quiero dar aquí brevemente 7 recomendaciones
para la vida en la comunidad. La primera, no juzgar. No juzgar. Una regla esencial de la vida cristiana en comunidad es que no se permita a nadie pronunciar una palabra en contra de otro y de manera secreta. Es decir, nosotros estamos llamados a corregirnos, claro. Si yo veo que alguien está haciendo algo que no es debido, yo debo llamarle la atención, debo hablar con esa persona. Pero lo que no debo es que si yo veo a Marta aquí haciendo algo que no es correcto y yo siento que se está equivocando, voy y le digo a Viviana, mire lo que está haciendo Marta, ¿se da cuenta cómo es ella? Fíjense que eso ya lo habíamos sospechado. Miren, allí no estamos contribuyendo a la construcción de la comunidad. Ahí estamos juzgando a una persona y lo estamos haciendo con otra persona que quizá no tiene que ver exactamente con el asunto. Entonces, nosotros necesitamos aprender. Hay algo que decía Santiago en el capítulo 4, versículo 11, dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador que un juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Esa es una primera recomendación en torno a la vida en comunidad. Segunda, servir a otros. Servir a otros. Hay dos extremos difíciles y muy malsanos para la vida de cualquier persona: el sobreestimarse o el subestimarse a sí mismo. A veces podemos sentirnos superiores a los demás, mejor que los demás, por lo tanto no merecen nuestra atención. Y a veces nos podemos sentir inferiores a los demás y no somos merecedores de ninguna atención, de ningún cuidado. Somos los peores que hay en esta vida, en este mundo, por lo tanto, ni siquiera me atrevo a hablar o a decir alguna palabra. Nosotros necesitamos aprender a ayudar a otros, a servir a otros. En la presentación que hubo con la dinámica varios dijeron eso: yo estoy para ayudar, estoy para colaborar, estoy para servir. Y esa es una tarea importante, es decir, a mí no me debe interesar si ella es estudiante, si ella es profesora, si él es el jardinero. Si yo puedo ayudar, yo debo ayudar. Yo debo ayudar. Eso no es que no me toca a mí, porque es que me ensucio las manos, que me dañan las uñas, y no sé qué. No, yo tengo que colaborar, yo tengo que apoyar. Sí, porque yo no conozco la situación que puede estar atravesando una persona en un momento determinado. Pero hay miles y muchísimas formas de ayudar y de servir a otros. Esa práctica es muy importante si la empezamos a desarrollar aquí, porque así se va construyendo una comunidad. Tercero, no ser antiguos. Decía en Eclesiastés, el predicador, del capítulo 7, versículo 8, que es mejor ser paciente que ser antiguo. Y uno de los problemas que más afecta a la comunidad, a la vida en comunidad, es precisamente que nosotros no tenemos paciencia con las demás personas. Y eso no es fácil, pero eso es parte de la vida de la comunidad: aprender a entender a los demás, aprender a comprender lo que los demás están diciendo o haciendo. A través de eso, nosotros podemos también desarrollar como la capacidad de resistir algunas cosas que no nos gustan. Y eso es parte de una comunidad, porque no siempre en una comunidad se va a hacer lo que yo quiero. Y no todos van a actuar como a mí me gusta. No todos van a decir cosas que a mí me agradan.
Pero yo no puedo reventarme por eso, yo no puedo decir, me largo de aquí porque es que esto es la peor comunidad que he encontrado. No han escuchado a esa gente que dice, me voy porque esta es la peor iglesia que yo he conocido. Me voy para otra mejor que esta. Y siempre pasan la vida entera buscando esa mejor iglesia. Porque somos una comunidad. Cuarto lugar, escuchar a otros. Escuchar a otros. Entre nosotros se enfatiza mucho el ministerio de la palabra, pero a veces no enfatizamos el ministerio del escucha. Y el que más nos da ejemplo de escucha es Dios. Bueno, nosotros oramos, Dios escucha, no nos interrumpe. Una de las características que nosotros debemos desarrollar es la escucha. Una escucha activa, una escucha para tratar de comprender lo que la otra persona realmente quiere. Y a veces digo lo que la persona dice. Repito lo que quizás estaba diciendo. Y alguien puede decir, no, eso hace rato se acordó, ya pasamos por ahí. La escucha es un elemento muy importante y a veces, quizá lo más importante en la vida y sobre todo en momentos de crisis es que alguien a uno lo escuche. Otra más, ayudarse en los momentos difíciles. En la comunidad pasamos momentos difíciles. En esta comunidad hemos pasado momentos difíciles. Hemos acompañado personas que han perdido un ser querido. Hemos estado con personas que dicen que les acaban de dar una muy mala noticia sobre la salud de su esposo, su esposa, su hijo. Hemos vivido en diferentes momentos. Pero ese es un punto, es un momento en el que nosotros necesitamos dejar de hacer lo que estamos haciendo para ayudar. El ejemplo que más se ve en el Nuevo Testamento sobre esto es la parábola del buen samaritano. Pero los que iban al culto, los que estudiaban la ley, no tenían tiempo para atender a un hombre que había sido robado, asaltado y estaba muriendo. Quien hizo eso fue la persona menos indicada, la persona que menos pudiéramos haber pensado en el escenario en que se relata esa parábola. Un samaritano, del cual pues, no se esperaba nada. O sea, de esa gente que nosotros leímos que es mala gente. De ahí llegó la exaltación que Jesús da de ese servicio. En sexto lugar, aceptar al prójimo. Nosotros a veces tenemos la tendencia de cambiar a la persona cuando estamos en comunidad. Pero si Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él, ¿qué más vamos a cambiar nosotros a esa persona? La persona puede tener defectos y puede tener actitudes que nos desagradan. Eso es totalmente válido cuando estamos en comunidad. Pero eso es distinto a que yo trate de cambiar a la otra persona. Porque en ese esfuerzo, lo más seguro es que yo fracase y me voy a frustrar. Por eso cuando estamos, por ejemplo, en una relación de pareja, hay una etapa en la que uno trata de cambiar a la otra persona. Pero después uno dice, no, me cambió a mí. Me tocó cambiar a mí porque yo me di cuenta que no la podía cambiar. Yo soy el que tengo que cambiar. Entonces, en la comunidad nosotros necesitamos aprender a aceptar al prójimo tal cual como es. A sobrellevar sus cargas y que esa persona también va a llevar sus propias cargas. Pero si estamos en comunidad, tenemos que ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas. Claro, hay unos hermanos que pesan más que otros, ¿cierto? No estoy hablando de Gabriel, sino estoy hablando de manera figurada. Pero nosotros necesitamos aprender a sobrellevar unos a otros.
Lionel ha tenido mucha paciencia conmigo, porque hay cosas que yo le digo, y yo sé que a él no le gustan, pero se las digo. Y hay cosas que él me dice que sabe que no me gustan a mí, pero me las tiene que decir. Y nos hemos aprendido a sobrellevar. Y así, cada uno con las personas que hemos tenido una amistad de muchos años atrás. Digamos, somos personas que hemos aprendido a sobrellevarnos. Por eso perdura una amistad. Porque no hay amistad con quien no me aguanta, con quien no me sabe escuchar, con quien no se escandaliza por lo que le voy a decir. En la comunidad necesitamos aprender a escucharnos así, a aceptar a la persona tal cual como es. Eso no excluye la corrección fraternal, maternal que tengamos en algún momento, obviamente, hay que hacerlo. Pero, como dice la palabra, con amor. Y termino con lo último, que es el pecado del otro. En una comunidad hay personas que fallan y nos fallan y nos desilusionamos y nos defraudamos. No sé si ustedes han vivido esa experiencia. Yo he vivido esa experiencia. Yo me he sentido decepcionado. Y cuando uno se siente decepcionado, uno piensa muchas cosas. Y uno llega a ver como que nunca más, nunca más, nunca más. Nunca más lo va a lograr, nunca va a perdonar esto, nunca vuelvo a contar con esa persona, nunca le vuelvo a pedir nada, nunca. Pero ese nunca se va diluyendo en el tiempo. Porque uno puede entender que uno también falla. ¿Y quién soy yo para tirar la primera piedra? Lo que Jesús dijo en ese momento con la mujer que la había llevado para la pelea es: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Es decir, quien pudiera tener autoridad para hacerlo, no la posee. Y una de las, digamos, de los mayores impactos que puede haber es precisamente cuando uno tiene en sus manos la autoridad para condenar a alguien y uno dice: vamos a ver. Cuando uno tiene la sartén por el mano, ahí es cuando uno tiene que acordarse de que yo también soy pecador, yo también soy vulnerable, yo también puedo fallar. Y yo tengo que decir si le voy a dar una oportunidad a esta persona, si yo voy a ayudarle a la restauración. El abuso de la disciplina cristiana ha sido en muchas ocasiones perjudicial y nocivo, por lo que muchos no han logrado sobreponerse a sus errores, a sus fallas. Muchos han sufrido daños irreparables dentro de una doctrina sana, dentro de una disciplina sana. Porque a veces hemos vuelto la doctrina o la disciplina el fin en sí mismo. Y no nos importa quién sea, no nos importa qué pasa. Pero aplicamos lo que está establecido y ya. Ese es un camino. Y yo no digo que las normas no deban existir, tienen que existir. Por eso antes dije, es necesario que podamos tener en cuenta siempre la corrección. Obviamente tenemos que, y hay métodos aquí también en el Nuevo Testamento donde se recomienda. Pero fíjense, se recomienda no llamar en público, sino comenzar primero aquí, en privado. Esos son elementos que yo creo que todos conocemos, pero que quiero dejarles en esta mañana como inicio de esta etapa de reflexiones que vamos a hacer cada martes aquí, y con los que se han conectado con nosotros, que les esperamos cada martes a esta hora, para tener reflexiones y diferentes actividades que nos permiten en este semestre tener este énfasis que es la economía. Aquí hemos dejado planteadas algunas cosas, pero yo sí les invito a que nosotros nos comprometamos en el día a día para recordar que somos una comunidad. Y es una comunidad en la que nos vamos a afectar mutuamente y así también podemos bendecirnos
mutuamente. Muchas gracias.